lo dije. Hola y bienvenidos a Teníamos Razón. Este es el podcast donde el tiempo nos da la razón. Celebramos a las estrellas de la historia que, aunque en su momento fueron vistos como los locos del pueblo, resultaron ser los visionarios que nos guiaron hacia tiempos mejores. Os lo dije. Teníamos razón, teníamos razón, teníamos razón. Os lo Hoy, dije. nos adentraremos en la apasionante vida de Emmeline Pankhurst, una figura clave en la lucha por los derechos de las mujeres, que se erigió como líder del movimiento sufragista en el Reino Unido. Considerada tras su muerte por medios como el New York Herald Tribune, la más notable agitadora social de la primera parte del siglo XX y la suprema protagonista de la campaña de emancipación electoral de las mujeres. Imaginemos el Londres del siglo XIX, un lugar donde las mujeres eran vistas como meras sombras en la esfera pública, relegadas a un hogar que muchas veces no les ofrecía ni voz ni voto. En este entorno, una mujer se levantó con una determinación inquebrantable. Emmeline, con su cabello oscuro y rizado enmarcando un rostro que reflejaba tanto la fuerza como la vulnerabilidad, se convirtió en la encarnación de la lucha por la igualdad. Nacida en una familia de activistas, desde joven experimentó la injusticia de ser ignorada. Su carisma, su elocuencia y su ferviente deseo de cambio la impulsaron a dejar su huella en la historia. Pero la historia de Emmeline no es solo la de una mujer valiente. Se entrelaza con la de otras mujeres igual de apasionadas. Las sufragistas, con sus rostros determinados y su mirada decidida, se unieron a ella en un movimiento que no solo buscaba el derecho al voto, sino también la dignidad y el reconocimiento que les habían sido negados. Entre ellas estaba Christabel, su hija, quien igualmente se convirtió en una voz poderosa del movimiento. Su inteligencia y su ingenio fueron fundamentales para dar forma a las tácticas que utilizarían, a menudo desafiando las normas sociales de la época. Las sufragistas, armadas con pancartas y discursos incendiarios, marchaban por las calles. Emmeline lideró estas manifestaciones, su voz resonando con un eco de determinación. Para ella, cada arresto, cada acto de represión, solo servía para avivar la llama de su causa. Se trataba de una guerra, no solo contra un sistema, sino contra una mentalidad que había dominado durante siglos. A medida que las tensiones aumentaban, las decisiones que Emmeline tomaba se volvían cada vez más audaces. Sus seguidores, envalentonados por su coraje, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ganar el derecho al voto. Pero, ¿a qué costo? La historia nos enseña que la lucha por la justicia a menudo está pavimentada con sacrificios, y las sufragistas sabían que su camino no sería fácil. Así es como Emmeline Pankhurst se convirtió en una figura histórica, un símbolo de la resistencia y la lucha por la igualdad. En el transcurso de este episodio, exploraremos cómo sus acciones y decisiones dieron forma a un movimiento que, aunque enfrentó una feroz resistencia, sentó las bases para un cambio que se extendió más allá de su tiempo. Acompáñenme mientras desentrañamos la audaz historia de Emmeline y sus compañeras, y descubramos cómo su legado sigue resonando en la lucha por los derechos de las mujeres hoy en día. Nacida el 15 de julio de 1858 en Manchester, Inglaterra, en el seno de una familia de clase trabajadora, Emmeline recibió una educación básica pero fue profundamente influenciada por los debates políticos y sociales de su tiempo. Su padre, Robert Goulden, era un ferviente defensor de los derechos de las mujeres, y su madre, Sophia Goulden, compartía un compromiso con las causas reformistas. Recibió su educación en la École Normale de Neuilly, en París. Volvió a Manchester al terminar sus estudios, y fue allí donde conoció al que sería su marido, Richard Pankhurst. Richard era un abogado socialista que había redactado las actas de propiedad de las mujeres casadas, en 1870 y 1882, leyes que permitían a las mujeres tener propiedades y heredar directamente de sus esposos. Se casaron en 1879 y tuvieron 2 hijos y 3 hijas, que lucharían activamente por las causas de sus padres al crecer. Tras años de participación política y social, la lucha de Emmeline Pankhurst se intensificó en el año de 1903, 5 años después de la muerte de su marido. Fue un momento decisivo que marcaría el rumbo del movimiento sufragista en el Reino Unido. Tras años de frustraciones y desilusiones con los métodos pacíficos, Emmeline decidió fundar Women's Social and Political Union, WSPU por sus siglas en inglés, una organización de apoyo al sufragio formada por mujeres, que adoptaría tácticas más agresivas para hacer escuchar su voz. El lema de la institución era «Acciones no palabras».
el grupo se identificó como independiente y constantemente en oposición a los partidos políticos. El ambiente en Londres se tornaba cada vez más tenso. El aire estaba impregnado de una mezcla de esperanza y desánimo. Las calles eran testigos de debates apasionados y manifestaciones que repletaban las plazas, pero también de una represión que acechaba en cada esquina. La decisión de Emmeline de cambiar de estrategia a un activismo más agresivo no fue sencilla. En su entorno, muchas sufragistas sentían que la violencia y la desobediencia civil podrían poner en riesgo todo lo que habían logrado hasta ese momento. Sin embargo, ella sabía que el tiempo apremiaba. Las promesas vacías de los políticos y el inmovilismo social exigían una respuesta firme. Fue entonces cuando surgió un conflicto interno. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar las mujeres en su búsqueda de derechos? ¿Y qué sacrificios estaban dispuestas a hacer? La tensión en los grupos sufragistas aumentó con la llegada de nuevas voces dentro del movimiento. Algunas integrantes de la WSPU comenzaban a cuestionar no solo la estrategia de Emmeline, sino su liderazgo, marcado por la autocracia y la falta de posibilidad de debate interno. La división, aunque desafiante, también ofrecía una oportunidad única. La diversificación de estrategias podía ampliar el alcance del movimiento, atrayendo a más mujeres a la causa. Este desafío podría fracturar el movimiento en un momento crítico, justo cuando la presión sobre el gobierno se había intensificado. El debate se iba consolidando en reuniones clandestinas, donde las emociones variaban entre la admiración y la frustración. La posibilidad de una ruptura amenazaba con desdibujar los sueños de un futuro más equitativo. En medio de esta vorágine, un evento inesperado marcaría un antes y un después: la noticia del arresto de una de las sufragistas más jóvenes y carismáticas del movimiento. Su detención, una acción brutal por parte de las autoridades, encendió una chispa de indignación que, sin duda, intensificaría la lucha. Las calles de Londres, ya saturadas de protestas, resonarían con un grito unificado de resistencia. Las mujeres, impulsadas por la injusticia, se prepararían para desafiar no solo a sus opresores, sino también a sí mismas, enfrentando un camino lleno de sacrificios y decisiones difíciles. Así, mientras la vida de Emmeline se entrelazaba con la de tantas otras mujeres valientes, el conflicto que se avecinaba prometía ser uno de los capítulos más cruciales en la lucha por la igualdad de género. Una lucha que, aunque comenzaba a cobrar impulso, estaba lejos de encontrar su desenlace. La indignación tras el arresto de aquella joven sufragista se convirtió en un torrente de energía que recorrió las calles de Londres. En cada rincón, mujeres de todas las edades se unieron, sus voces resonando como un canto de guerra. La urgencia del momento era palpable. El aire estaba cargado de determinación y coraje. Emmeline, al ver la oleada de apoyo, sintió que su corazón latía con una fuerza renovada. Esta no era solo una lucha por el voto, era un grito por la dignidad, por el reconocimiento de su humanidad. Los días se transformaron en semanas y meses, y las manifestaciones se volvieron más audaces. Emmeline lideró marchas con pancartas que proclamaban: «El voto es un derecho, no un privilegio, y las mujeres merecen ser escuchadas». Las calles, una vez silenciosas al pasar las mujeres, ahora eran su escenario. Sin embargo, el costo de esta resistencia era alto. Los enfrentamientos con la policía se tornaban cada vez más violentos, y las sufragistas eran arrestadas sin piedad. A pesar de la represión, cada detención se convertía en un símbolo de resistencia, fortaleciendo la determinación de quienes quedaban en libertad. Uno de los momentos determinantes de la historia de Emmeline fue el llamado Viernes Negro, una manifestación sufragista ocurrida el 18 de noviembre de 1910 en Londres, donde 300 mujeres marcharon al Parlamento en demanda del derecho al voto femenino. Esta protesta fue nombrada así por la violencia ejercida contra las manifestantes, que incluyó ataques físicos y sexuales por parte de la Policía Metropolitana y algunos espectadores. El evento fue una respuesta a la decisión del primer ministro H.H. Asquith de no dar más tiempo parlamentario a un proyecto de ley que habría permitido el voto de 1 millón de mujeres, pese a haber sido aprobado en 2 lecturas previas. La Unión Social y Política de las Mujeres consideró esta acción del gobierno como una traición y organizó la marcha en protesta. La policía y una multitud de transeúntes se enfrentaron a las manifestantes, resultando en hasta 6 horas de agresiones. Aunque 115 mujeres y 4 hombres fueron arrestados, los cargos fueron retirados al día siguiente.
Las solicitudes de una investigación pública sobre la violencia fueron rechazadas por Winston Churchill, entonces ministro del Interior, pese a las evidencias recopiladas por el Comité de Conciliación, que incluían testimonios de agresión sexual. El estallido de la Primera Guerra Mundial sería otro momento definitorio para el movimiento. Emmeline decidió dejar sus actos aparcados para apoyar al gobierno frente a los enemigos, lo que supuso una ruptura con sus hijas, que tomarían caminos separados al tener ideas ya confrontadas. Emmeline llamaría a sus compatriotas a imitar a las mujeres francesas y demostrar que podrían mantener el país en marcha, trabajando en la industria y en el campo, mientras los hombres acudían al campo de batalla. El estallido de la Primera Guerra Mundial sería otro momento definitorio para el movimiento. Emmeline decidió dejar sus actos aparcados para apoyar al gobierno frente a los enemigos, lo que supuso una ruptura con sus hijas, que tomarían caminos separados al tener ideas ya confrontadas. Emmeline llamaría a sus compatriotas a imitar a las mujeres francesas y demostrar que podrían mantener el país en marcha, trabajando en la industria y en el campo mientras los hombres acudían al campo de batalla. En 1918, como respuesta del gobierno a ese trabajo que la población femenina había hecho sobre la guerra, y tras años de protestas, el movimiento conseguía uno de sus logros más significativos, la Ley de Representación del Pueblo, que otorgó a las mujeres mayores de 30 años el derecho al voto en el Reino Unido. Este momento no solo fue un triunfo para las sufragistas, sino también un testimonio del poder de la perseverancia y la solidaridad entre mujeres que habían enfrentado la represión y la violencia. En las calles de Londres, donde una vez resonaban los ecos de la represión, ahora florecía una nueva era de esperanza. Las mujeres, que antes eran silenciadas, comenzaron a ver sus demandas finalmente reconocidas. Emmeline, con el brillo de la victoria en sus ojos, entendió que este logro no era solo un final, sino un nuevo comienzo. Había logrado cambiar la narrativa, no solo para su generación, sino para todas las que vendrían. Emmeline comenzó a establecer conexiones con movimientos similares en otros países, tejiendo una red internacional de sufragistas. La idea de que su lucha era parte de un movimiento global por la igualdad resonó profundamente en cada mujer que se unía a la causa. La historia de Emmeline y sus compañeras se convirtió en un símbolo de esperanza para otras luchadoras en el mundo, demostrando que la unión y la solidaridad podían desafiar incluso las estructuras más arraigadas. La lucha, sin embargo, no terminó ahí. Aunque la ley había sido aprobada, las mujeres de clases sociales desfavorecidas todavía enfrentaban barreras. Pero el movimiento había ganado impulso, y las semillas de la igualdad estaban plantadas. Los sacrificios de aquellas mujeres no fueron en vano. Su valentía había inspirado a otras a alzar la voz y luchar por sus derechos en diferentes partes del mundo. Estados Unidos aprobó el derecho al voto femenino en 1919, ratificándolo en 1920, mientras que Emmeline Pankhurst tuvo que esperar 8 años más para que Inglaterra eliminara las restricciones. Aunque se postuló para el Parlamento, su campaña se vio truncada por problemas de salud, falleciendo el 14 de junio de 1928. Poco después, el Parlamento inglés estableció la igualdad en el voto para mujeres y hombres. La historia de Emmeline, con su determinación y coraje, es un testamento de cómo la perseverancia puede cambiar el rumbo de una sociedad. Cada manifestación, cada arresto y cada sacrificio realizado por las sufragistas se convirtieron en ladrillos en la construcción de un futuro más equitativo. Las voces que antes eran silenciadas, ahora encontraban su eco en cada rincón del mundo, inspirando a nuevas generaciones a continuar la lucha. Al reflexionar sobre su legado, es claro que la historia de Emmeline y el movimiento sufragista no es solo un capítulo del pasado, sino un llamado a todos nosotros para seguir abogando por la igualdad y la justicia. La valentía de estas mujeres nos recuerda que la lucha por los derechos no tiene un final, sino que requiere un compromiso continuo. Así, mientras cerramos este episodio de Teníamos razón, llevemos con nosotros la llama de su lucha, recordando que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la búsqueda de un mundo más justo. El eco de sus voces aún resuena, no solo en los archivos de la historia, sino en nuestro presente y futuro. Cada paso hacia adelante es una victoria, y cada victoria es un paso más hacia la igualdad. Esto no es un adiós, sino un compromiso con la lucha que continúa.